Bendiciones, mis amados. Bueno, ahí con unos pequeños problemas al inicio, pero aquí estamos de vuelta. Hablamos de una semana maravillosa donde el Señor está cada vez haciendo cosas nuevas para nosotros los creyentes. Es un tiempo de reforma, como te lo he dicho. No es que el Evangelio cambie, sino que es un tiempo de cambio de valores de conciencia espiritual. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos espíritu, habitando en un cuerpo físico, teniendo experiencias físicas, no buscando ser espiritual en un cuerpo físico, o sea, buscando tener experiencias espirituales. Cuando nosotros nos demos cuenta que somos un espíritu, reinaremos, el reino se establecerá. Y hablábamos la semana pasada de que el reino de Dios, como lo enseñó nuestro Señor, cosas que habló en casi todos los evangelios, y por ahí cada página de por medio habló de lo que era el reino, en alguna parte, no es lo mismo que el pueblo hebreo está esperando. Ellos esperaban que bajo la opresión que estaban viviendo, el Mesías iba a venir, los iba a liberar, iba a gobernar con ellos iban a gobernar la tierra, iban a estar en autoridad, en poder, de acuerdo a su santidad de cada cual, entonces iban a tener renombre y posiciones. Y llega el Señor Jesús y lo primero que les enseña es que el reino de Dios no es establecerse en la tierra en este tiempo. El reino de Dios es establecerse en el hombre, en el corazón del hombre, cuando Él pueda reinar dentro de nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros reinando, aunque la posición del mundo, de la economía, de la cultura, sea de asfixia, sea de presión, sea de tormenta, Él que habita en nosotros como Rey, como gobernador, hará bonanza en medio de las tempestades. ¿Que nos va a tocar vivir lo que el mundo está viviendo? Claro que sí, no nos van a sacar de aquí. Él mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que tuviéramos confianza que Él había vencido. No le dijo al Padre que nos sacara del mundo, no. El reino de Dios es que Él pueda gobernar nuestro corazón y no ir de visita por raticos, cuando estamos en el servicio, cuando estamos adorando, cuando estamos hablando de Él. No, es establecerse permanentemente. Y ese es un proceso que tenemos que vivir todos. Ahí no te sirve un sermón, no te sirve un libro, aún la lectura de la Biblia no va a hacer que el reino se establezca. Eso solamente va a suceder cuando el que está en la Biblia reine dentro de ti. Y entonces, de las cosas que terminamos hablando la semana pasada, estábamos diciendo que había una constitución del reino de Dios y que el Señor Jesús la había dejado plasmada con mucho detalle en Mateo capítulo 5, todo el capítulo, en Mateo capítulo 6 del 1 al 34. Porque si no conocemos qué es el reino de Dios y en dónde se va a hacer el reino, y por qué Él decía que hágase tu reino aquí en la tierra como allá en el cielo, pero cuando habla de hágase el reino aquí en la tierra como allá en el cielo, es que Él reine en los que viven en la tierra, que son sus hijos. Entonces, esta noche quiero que veamos un poco de la Constitución. No vamos a ver todo el capítulo 5 ni el capítulo 6 porque es muy extenso y me sacaría de lo que es el tema que estoy tratando, pero sí creo justo por lo menos
discernir los primeros renglones de la constitución del reino de Dios, que como ya te dije es a favor del prójimo. Cuando Él reina en ti es para favor de otros. Reinó en Jesús a favor de otros. Reinó en los apóstoles a favor de otros. El reino de Dios no tiene ningún parecido en reinando yo para reinar yo. Eso no es así. Veamos algunas cosas de las que dice en Mateo 5. Y vamos a empezar en el versículo 3. Hace varias semanas digo, ya esta es la última noche, esta es la última noche. Y siempre me llega algo. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando está hablando de los pobres en espíritu, no está hablando de la gente que no tiene nada, de la que pasa calamidades. No, está hablando de los que no son altivos, orgullosos, jactanciosos, egoístas o prepotentes. Esos son los que él llama bienaventurados, los que no son altivos, orgullosos, jactanciosos, egoístas y prepotentes, pues de ellos es el reino de los cielos. Ya no estamos hablando de reinar aquí en la tierra con nosotros, en nosotros, a favor de otros, sino que ese tipo de personas, de ellos es el reino que Él ya tiene establecido en los cielos. O sea, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, que no tienen esas actitudes de dependencia de ellos mismos, de sus habilidades y de sus fuerzas. A esos que confían totalmente en Él, pues de ellos es que ha sido preparado el reino, los que son dependientes de Él. En el versículo, voy a ir muy rápido porque no es simplemente para que tengamos algunas de las leyes del reino. Pero profeta, usted nos está volviendo a meter a la ley. No, hermano, esa ley de la que tú me quieres preguntar es la ley aquí en la tierra que se estableció para un pueblo en donde no solamente habían 10 mandamientos que son para toda la humanidad, sino que habían leyes de gobierno y de higiene y de moral y de muchas cosas. No, estas son leyes espirituales. Leyes que tú mismo tienes que apoderarte de ellas y vivirlas. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, dice el versículo 4. O sea, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. ¿Y cuáles son de esos que está hablando? Los desamparados o carentes de justicia que han caído en las manos de los hombres. Por eso lloran, por eso sufren. Y Él dice que a esos Él los va a consolar. Versículo 5. Bienaventurados los humildes. Y aquí quiero ser extenso. Yo sé que en otros capítulos he hablado sobre manso y humilde, pero aquí precisamente en parte de la constitución del reino está hablando de la gente modesta, los sencillos, los temerosos de Dios, los dóciles y obedientes a su voluntad. Esa es la gente con la cual Dios va a establecer su reino. O sea, porque cuando hablamos del reino de Dios, cualquier cosa que veamos de conquista sobre la tierra, ese es un nombre de reino. No, mira, aquella visión de alcanzar, de visionar, de edificar concreto, ese es un nombre de reino. Y no dudo de que tengamos que tener lugares en donde la gente que Dios nos ha dado pueda entrar. Pero no me estoy refiriendo a ese calificativo, sino a la competencia por querer tener más que los otros. Entonces Él dice que bienaventurados esos que son modestos, sencillos, temerosos de Dios, dóciles y obedientes a su voluntad, pues ellos heredarán la tierra.
Y aquí cuando habla de heredar la tierra, en esta norma de la constitución del reino de Dios, aquí hay una gran revelación. Porque Dios es el que añade riqueza y no da tristeza. Añade bendición y no da tristeza. Eso significa que Dios, como lo dice en Deuteronomios, Él da el don para que las personas, sus hijos, aquellos que son humildes al Señor, ¿cierto? Tengan el don de hacer riquezas. Y no les añade tristeza, sino disfrute. ¿Por qué? Porque una de las normas del reino de Dios no es solamente que tú estés expectante por seguir la voluntad de Dios, sino que juntamente con la voluntad hay carrera y hay propósito. Por eso te hablaba que yo no estoy en contra de aquellos que Dios los manda a hacer determinadas cosas, porque Dios sabe que esa persona está capacitado para hacer algo que otros miles de millones a lo mejor no lo pueden hacer, pero a ese Dios le da el don para poder hacer cualquier cosa. Entonces, de esos, cuando habla de los herederos de la tierra, está hablando de esas personas, no de los que por una fe presunción, están a toda hora endeudándose y metiendo en deudas a otros. No estoy hablando de eso, sino a aquellos que tienen el don de Dios para hacerlo. O sea, Dios va a bendecir siempre a esa gente humilde, y ellos recibirán la tierra prometida, que equivale a las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que le aman y temen. Temer no es tener miedo, sino temen a no hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Las dos palabras me gustan, hambre y sed. Porque de la única manera que se pueden hacer las cosas en la presencia de Dios es con hambre y sed. No hay otra manera. Ya los que claman y confían en la defensa de su Dios delante de sus adversarios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes? Aquellos que claman y confían en Dios para que les haga defensa delante de sus adversarios, pues ellos serán saciados, dice el Señor. O sea, siempre Dios va a cumplir con aquel que busca la protección de Él. Bienaventurados los misericordiosos, los que son movidos a compasión, a dar clemencia, los que son perdonadores. Ay, Señor. Los que son perdonadores y aún generosos con su ofensor, pues ellos recibirán misericordia. O sea, es todo lo que pudiéramos hacer. Quien no conozca del reino de Dios, hacerle la vida cuadritos a aquel que te la está haciendo a ti. No, Él dice no. Bienaventurado aquel que está siendo perseguido, acusado, que ha sido dividido, que se tramó para hacer a oscuras las cosas que no esperaba, y más sin embargo en el momento de la aflicción hace misericordia, tiene compasión, clemencia, perdona, y aún más es generoso. Por eso Pablo hablaba de que aquel que hace eso con su enemigo y aún ora por él, crea ascuas de fuego sobre su cabeza, porque es Dios haciéndole justicia después. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no andan con malicia, ni traman o maquinan engaño, o están allá en lo secreto preparando cómo hacer daño a otro. Bienaventurado el que no hace eso, porque Dios bendice a los que tienen un corazón puro, sano,
Y aumenta algo, dice, pues ellos verán a Dios. Qué precioso que uno pudiera vivir. Yo apenas te voy a nombrar como 9 o 10 principios que el Señor habló de lo que es vivir en el reino, manifestar el reino. En el versículo 9 de ese capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Son aquellos que trabajan para que haya paz en el sitio en que están, en su casa, en su empresa, en su trabajo, en la iglesia, en el mundo. Porque ellos serán llamados. No es que Dios los llama, no. La gente va a darse cuenta que deben de ser hijos de Dios por la manera en cómo tratan las cosas, buscando que todos podamos entendernos. Y luego en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos los que le ponemos el sabor al alimento que la gente toma para que sus vidas crezcan saludablemente, sanamente, con sabor. Se supone que un hijo del reino de Dios tenga en su boca palabras, principio de Dios, autoridad de Dios, la rema que viene del corazón de Dios, que tiene envuelta la vida, que al llegar a la situación o a la necesidad de una persona, lo reverdece, lo resucita de esa área. De eso se trata, tener ese sazón. Uno que vive en el reino de Dios siempre tiene en su boca esperanza para aquel que está en aflicción. Tiene también en su boca exhortación, edificación. También le estará derrumbando todos los paracletos que el hombre pone, las artimañas que se crean tratando de hacer difícil la vida con Dios. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, cuando Él nos habla de la luz del mundo, no está diciendo eres la luz de tu casa, eres la luz de tu barrio, eres la luz de tu hogar, de tu empresa. No, tú eres una luz. O sea, por donde tú camines o te toque caminar en la tierra, en el mundo, en el sistema en que nos movemos, tú iluminarás a todos los que están en oscuridad. La oscuridad se dará cuenta que tú eres luz. Las tinieblas, que ya no son la oscuridad solamente que la gente tiene, las tinieblas, estamos hablando del mundo del mal. Se dará cuenta que la luz viene, que la luz se aproxima, que la luz resplandece. Él dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la gente, viendo la luz de Dios que hay en ti, van a glorificar al Dios, no solamente que te ha cambiado, sino al Dios que habla a través de ti. Cuando Él dice eso, está dando que nosotros somos como una luz que por donde pasemos, vamos a iluminar a todos. De la misma manera, la conducta de nosotros debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece la vida del reino de Dios que está en nosotros. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Déjame tomar un poco de agua. Espero terminar en esta noche la mesa de los padres de la proposición. Estas son algunas de las leyes del reino de Dios en el creyente. Y las anuncio para que ya no se establecieran allá.
y las anunció para que ya no se establecieran leyes entre los hombres, sino leyes espirituales en el corazón del hombre, para destruir el yo del hombre, para acabar con el individualismo, y te conducen por el camino de la voluntad de Él. Porque cuando tú vives por los principios del reino, tú vas a caminar en su voluntad, y al caminar en su voluntad vas a caminar en santidad. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es la carencia de identidad de reino. Hoy, en estos últimos tiempos de los años 90 y ahora lo que llamamos del 2000, usted oye hablar del reino a todo el mundo. Pero cuando buscamos en la escritura lo que es el reino, nos vamos a enfrentar con la realidad que de lo que nosotros creemos que es reino, a lo que el Señor Jesús plantea de lo que es el reino, hay una gran diferencia. La gente que es de reino no anda buscando hacer no anda buscando hacer algo en la obra para pertenecer como alguien en el reino. Si yo hago algo, entonces yo enseño que soy un hombre de reino. No. Cuando el reino de Dios establecido en una persona es ser alguien en Dios. El reino establecido en una persona que confíe y crea en Dios es ser alguien en Dios. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Él es el que vive en nosotros. Y lo que somos, lo somos en la manifestación de Él. O sea, caminamos en la obra del Señor buscando ser, a través de hacer algo en la obra de Dios. Y el reino de Dios lo que te lleva es a enseñarte que ya tú eres alguien en el reino. Que lo que necesitas es permitirle a Dios ser Dios, porque eso es algo que no le permitimos. Podemos llevar mucho tiempo sentados en la iglesia, pero estar sufriendo de lo mismo que la iglesia ha sufrido por muchísimos años. Desconocimiento de la constitución del reino de Dios y aún de lo que es el reino, pero pensando y esperando como el pueblo hebreo de que el reino se establezca como gobierno aquí en la tierra y se posesione de todo lo que hay en ella y de los placeres que ella ofrece. Sé que lo que te digo es doloroso, pero si no nos guía el Espíritu Santo en ese reino, nos guía don Satanás y todos sus demonios. Esto es así de fácil. Doloroso, claro que sí. Porque si no te guía el Espíritu de Dios, Romanos 8:14 dice que no eres hijo. Entonces, si tú no permites que Dios reine y no te puede guiar el Espíritu Santo, eso quiere decir que si no te guía Él, te está guiando el diablo. No hay sino dos meras maneras de ver esto. Usted no puede estar pensando con un pie en el reino y con otro pie pensando en que usted va a estar en el reino haciendo las cosas que pertenecen a las cosas del mundo. No, hermano. Aquí no hay blanco, ni grisecito, ni color oca, ni pálido. Aquí o lo dirige el Espíritu Santo o te dirige el diablo. Así tú le pongas comillas y cara de Dios y le pintes ángeles. Esto no es así. Asistir a la iglesia, cantar coritos, saber de la Biblia no te garantiza que Él tenga el control de ti. Y cuando hablamos de que Él tenga el control de ti, tenemos que estar claro que en esta dispensación, el control de Dios lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tiene el control del ser humano.
Él es el único que te va a revelar a Cristo. Es el único que te va a hablar detrás de tu oído la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que si no te gobierna Dios, te gobierna el diablo. ¿Ya? No te garantiza que Él tenga control de ti. Lo que sí lo garantiza es el momento en que tu mente no es prestada al hombre viejo para imaginar y crear pensamientos sin desarrollo ni crecimiento hacia la intimidad con Dios. Hacia vivir haciendo el bien según la voluntad de nuestro Dios. Llenar nuestros pensamientos en todo momento con las palabras y los principios de Dios, pero no solamente llenarlos, sino usarlos, saber utilizarlos y obedecerlos, porque como te decía en capítulos anteriores, si pudiéramos simplificar la palabra creer, creer es simplemente que lo que ya tú pusiste en tu mente, el que tú lo tengas en tu mente en un pensamiento no es creer. No, eso es información. Creer es cuando la información que tú tienes en tu mente estás dispuesto a obedecerla y hacerla. Porque si dices que la haces y no la haces, no hiciste nada. Tienes que obedecer lo que te dijeron en la forma como se te dijo y hacerlo. Ahí es donde sabemos que Él gobierna, que Él reina. O sea, si aprendes un principio, lo que el Señor espera es que lo pruebes, como lo haría un niño, a ver si funciona, pero como lo haría Él, obedeciendo como se lo enseña. En este sí hay autoridad de reino, hay poder de reino, señales, milagros, cambios reales y visibles a todos. Es la meditación continua de los principios de Dios que hace del creer una acción. Sí, porque convertimos el creer en solamente tener pensamientos de confianza de que me va a pasar. No, pero no es suficiente. Tú tienes que tener una acción que corresponda con lo que tú estás creyendo para demostrar que has creído y que no es solo un pensamiento de nuestro culto racional. Efesios 5, 8, 17. Déjame tomar aquí. Dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Cuando Pablo está hablando de esto, está reconociendo que esta gente sabe su posición en Cristo Jesús. Saben reconocer los méritos que Él tiene, los que Él elaboró, los que Él hizo. ¿En dónde lo colocan a Él? En donde ya no va a estar en posición, sino que ahora va a entrar a posesión de las cosas de ese reino. Pero ahora por estar unidos al Señor, ustedes viven en luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud o justicia. Así los demás, hacia los demás. Una bondad, rectitud o justicia hacia los demás. Y verdad que les cambia la vida, porque al ser luz y estar unido a la luz, tú lo que hablas es descubrir las tinieblas y la oscuridad y hacerla retroceder. Por lo tanto, en el 10, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Pablo invita que una de las maneras de mantener el foco de la luz iluminado es estar examinándonos, reflexionando,
si esto que yo estoy haciendo es la voluntad de mi Dios. Esto que yo estoy haciendo agrada a Dios. Profeta, ¿y cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, porque el fruto de la luz es hacer retroceder la oscuridad y las tinieblas. Si eso está sucediendo, siendo tu luz, tú estás seguro de que estás caminando delante de ella. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Y esta parte del apóstol es bastante fuerte. Si tú estás compartiendo con personas que dicen ser creyentes, pero su comportamiento, su conducta es de oscuridad, de tinieblas, ilumínales para que se den cuenta en dónde están. Pues hasta da vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, Pablo conocía cosas de gente que hablaba muy bonito, que conocía mucho de Biblia, pero que eran oscuridad. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, queda en claro. O sea, el énfasis de Pablo es que quien tiene la verdad tiene la autoridad. Y si usted tiene la verdad y tiene la autoridad, el espíritu de verdad, no el espíritu que engaña la mente del hombre y le hace creer cosas, no, el espíritu de verdad influencia, domina el espíritu de tu mente, y entonces él hace que se revele la luz. Y las cosas que están oscuras o queriendo entrar a oscuridad o que han permanecido por allá en el tiempo en un rinconcito oscuro, de inmediato les llega el reflector de la luz y los deja al desnudo, al descubierto, los exhorta, los hace reflexionar y examinar para que salgan de ese lugar. Eso es lo que Pablo está hablando. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Esto es precioso. Porque nosotros, si tenemos luz y hay un hermano que está en oscuridad, dice que no solamente lo iluminemos, sino que tan pronto la luz le pega a este hermano y le deja bien en claro la posición errada en que está, inmediatamente lo hace participante de la luz que lo está iluminando. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. La palabra viva de Dios. 15. Por tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, y ya hablé de esta palabra en capítulos anteriores, sino con sabiduría. Y aquí, cuando habla de no vivir neciamente, sino con sabiduría, te repito lo que en esta serie te he hablado cantidad de veces. Cuando usted tiene conocimiento, usted tiene información. Pero si usted no medita lo que Dios habla y reflexiona contra su vida, y usted no encuentra la diferencia de lo que el conocimiento te está informando, te hiciste necio. Porque sabiduría es tomar el conocimiento, la información, y encontrar la diferencia que yo no hago para hacerla. Cuando yo encuentro la diferencia y yo lo hago, creo que me va a producir el cambio. Dios me llama sabio. Sino con sabiduría. 16. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. O sea, cuando yo les digo a ustedes que estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, encadenados, atados, en donde el mismo mundo se quiere meter a la iglesia a influenciar bajo sistemas del hombre en las cosas santas de Dios, estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando usted mira que de las denominaciones se están haciendo pastores y sacerdotes y obispos,
para tener la libertad de ser homosexuales o lesbianas y poder casar y hacer y practicarse que el aborto se puede hacer porque va contra los derechos de las personas. Estamos hablando de tiempos difíciles, cuando la economía se está desplomando, cuando Estados Unidos, el país que era de la rectitud, de principios, ahora el mundo entero lo mira como un país sucio. Sí, espió por yo no sé cuántos años, aprovechando sus satélites, aún los teléfonos celulares de presidentes. Yo sé que el espionaje a nivel del mundo, pero era la fachada que tenía la Casa Blanca. Que los tiempos son difíciles, cuando vemos los hombres de Dios caer una y otra vez en pecado, en adulterio, en fornicación, hijos fuera de matrimonio, metiendo la mano en las economías para sus beneficios, tratando de hacer lucro para tener nombre, para tener poder. Entonces estamos viendo tiempos difíciles. Ahí es cuando la luz tiene que resplandecer. No actúen tontamente, o sea, no desechen la información que ofrece el conocimiento para reflexionar y buscar que tengo que cambiar porque ahí voy a hacerme sabio, porque si lo hago actúo tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. O sea que el que no entiende la voluntad de Dios, desde el cielo te mandaron un mensaje: eres un tonto. Yo no lo dije, lo dice la Biblia. Hebreos 10, 35 y 36 dice: por lo tanto no desechéis vuestra confianza, porque todo lo que hemos hablado en la mesa de los panes de la proposición tiene que ver con ir a buscar esa palabra que Dios nos va a dar, o a través de sus escritos, o a través de esa comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando la mesa de la proposición está adelante, el sacerdote está atrás y el candelero está a las espaldas del sacerdote y todos los tubos del candelero están por encima de sus hombros, está simbolizando que palabra o conocimiento sin la guía del Espíritu es conocimiento en la mente del hombre. Entonces, cuando usted es guiado por el Espíritu, su conocimiento, el cristiano almacena en su memoria, en sus pensamientos, iluminado, influenciado por el Espíritu Santo, eso te da la confianza. Y esa confianza en nuestro corazón tiene un gran galardón, una gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad obtengas la promesa. O sea, todo se basa en el principio de esa vida íntima con la palabra, con Cristo, con el Espíritu, porque no solamente nos inunda nuestros pensamientos de esperanza y confianza en Él, y nos da el poder de creer que Dios puede hacer, sino que venimos encendidos por el fuego del Espíritu, que es el que en esta dispensación es nuestro amigo, es el que hace todo. Una dispensación donde se manifestó el Padre, hubo otra dispensación en que se manifestó el Hijo, pero ahora es la manifestación del Espíritu. ¿Qué comunión tenemos con Él? Mucho de esto vamos a ser desafiados en lo que sigue del desafío, ahí rebundo, cuando hablemos del altar de oro. Primero de Juan 5, 14, 15, hoy le voy a dar hasta que termine esto, que falta poco. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto aquí tenemos que cogerlo con pinzas. Si yo pido cualquier cosa y esa cosa que yo pido pertenece a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Te acuerdas en capítulos anteriores que hablamos sobre esto? De quién sabe si lo que tú pides Dios te lo dé, o quién sabe si te dice no ahora o te lo da más tarde, o tal vez no te lo va a dar nunca porque no te conviene,
o está esperando limpiarte tal cosa para poder entregártelo? De eso está hablando aquí el apóstol. Cualquier cosa que tú pidas nos va a ser entregado porque Él oye que sea conforme a su voluntad. Yo no escribí esto. Esto lo escribió el apóstol en el año 99 después de que Cristo subió al cielo. Cuando ya Él conocía todo lo que le había sido revelado a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas. Cuando todo eso estaba escrito, el apóstol entiende todo lo que Pablo había hablado y lo que el Señor había dicho. Cualquier cosa que tú pidas, si es conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a escuchar. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. O sea, si nosotros sabemos que Él nos oye, tenemos que primero saber si nos oyó. Porque si nosotros sabemos que lo que le estamos pidiendo Él nos escucha, y hermano profeta, ¿y cómo vamos a saber si Dios nos escucha? Es que te lo dijo Él mismo. Si lo que tú estás pidiendo es conforme a la voluntad, sabemos que tendremos las peticiones que le hemos hecho. Quiere decir que es tan importante que nuestro amigo el Espíritu Santo esté con nosotros, revelándonos, iluminándonos la palabra que estamos estudiando, meditando, porque podemos pedir cosas que no son de la voluntad de Dios y meternos en cosas creyendo que son fe porque tuvimos un tiempo de oración, de meditación, de alabanza, de estar profetizando y salimos a hacer pensando que Dios nos va a oír. Y resulta que si no es conforme a la voluntad de Dios, no lo vamos a recibir. ¿Y cómo sabemos que lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios? Eso solamente es allí, en ese lugar, en donde el Espíritu Santo y tú te fundes, en donde Dios gobierna, en donde Dios reina, en donde el espíritu de tu mente, como lo vimos ahora días, es influenciado para crear dentro de ti la vida que Dios desea, con la cual se llenan tus pensamientos. Porque en donde está la lucha del hombre es en el campo de su culto racional, donde está la imaginación y donde se crean los pensamientos. Porque tú puedes imaginar y crear según tus deseos. Y el reino de Dios es imaginar y crear según los deseos de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que te va a hacer hablar en tus pensamientos. Tu boca va a hablar lo que tus pensamientos tengan. Y si tus pensamientos están llenos de la voluntad de Dios, todo lo que tú pidas lo va a hacer. Ahora en el altar de oro vamos a ver cómo el Señor Jesús lograba llenar los pensamientos de Él, porque Él vino siendo Dios y se hizo hombre como tú y como yo, como tu mujer. ¿Ya? ¿Para qué? Para, estando en ese estado, enseñar que era posible, que se podía vivir haciendo lo que se veía al Padre hacer y hablar lo que se le oía al Padre decirnos. Eso es toda la mesa de los panes de la proposición. Aprender a tener esas cosas tan en común con Dios que permite que nosotros tengamos un lugar de encuentro en donde nosotros podamos decir: aquí estoy, Espíritu Santo, no me quiero mover si tú no me dices cuál es la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú tengas deseos preeminentes de hacer cosas, pero no sea la voluntad de Dios. Y te vas a dar cuenta cuando por el afán de hacer algo y de poder a alguien y conseguir gente para que te ayude, el tiempo te va a decir si es la voluntad de Dios. Es duro. En conclusión de lo que es la mesa de las panes de la proposición, déjame tomar mi sorbito de agua. Es el servicio a la palabra. Es una vida de meditación y reflexión con Cristo.
el verbo de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo, bien sea en lectura, bien sea en meditación, bien sea en oración, bien sea en canto. Tenemos que aprender a adorar a Dios con nuestro propio salmo. Bendito Dios que tenemos una cantidad de adoradores y salmistas que nos llenan de esperanza y de fe y alegran el corazón. Pero la fiesta en los oídos de nuestro Padre es cuando nuestro corazón se abre y comienza a hacerlo. Es el no movernos a hacer nada si no tenemos una palabra hablada por nuestro Cristo en nuestro culto racional, y está radiando todo nuestro ser espiritual, porque es allí donde nace la fidelidad y cultiva la confianza para practicar la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es donde nuestro creer toma obediencia y acción. Porque a veces se nos dificultan hacer las cosas, y no es que Dios nos coloque una trampita o nos coloque una cáscara para que nos resbalemos a ver si es verdad que estamos creyendo. No, las cosas van a funcionar mucho más cuando podamos escuchar la perfecta voluntad de Dios. Es que crecimos en el Evangelio sin buscar lo más importante, la voz de Dios. Aprender a distinguir la voz de Dios en medio de millones de voces que escuchamos. Aprender a saber cuando su mano se estira para escribirnos en nuestros pensamientos. No por lo que percibo ni por lo que siento. Y es muy delicioso sentir la presencia de Dios. A veces ese corrientazo nos funde. A veces ese corrientazo, ese toque de Dios nos hace temblar, tiritar, nos da agonía, nos da gozo, salto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué te dijo y cómo te dijo que lo hicieras. Y en dónde te dijo que iban a estar las conexiones para que salieras adelante. O a quién te mandó, y que todo eso se vea. Porque lo que el Espíritu Santo hace, todo se ve. Y si no, pregúntele al Señor Jesucristo y a los apóstoles. Pero ya mi esposa me dijo que terminamos. Y definitivamente que hoy terminamos la mesa de los panes de la proposición o de la presencia, en donde Dios propone una palabra, pero que muchas veces nosotros la desechamos o no la queremos oír porque no viene en sintonía con lo que yo deseo. Bueno, mis amados, será hasta la próxima semana, en donde empezaremos el altar de oro, y estoy expectante. Y yo sé que es algo que me va a ministrar a mí personalmente en cada palabra, y lo tengo escrito hace como 3 años, y cada vez que lo miro me ministra. O sea que yo sé que nos va a ministrar conjuntamente. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu Santo Espíritu, Señor, siempre fluye a través de Cristo. Y cuando Cristo es revelado, no hay quien vea la presencia de Cristo en su ser interior que nos ha cambiado. Gracias, Señor Jesús, porque por ti tenemos el derecho de llegar a este proceso de la presencia. En el nombre, Padre, de Jesús. Amén.